una lectura, no voy a hacer más comentarios sobre la sentencia, que me parece que es importante que la divulguemos, que la entendemos. La sentencia que ha sido, pues, yo diría que es un avance del anterior, donde la Corte, mediante la sentencia C-197 del 2025, con el magistrado ponente Jorge Ibáñez Nájar, declaró inexequible norma dictada en uso de las facultades extraordinarias por violar el principio constitucional del mérito como eje axial de la Constitución, así como los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a los cargos públicos, dado que establecía un privilegio desproporcionado en favor de los nombramientos en encargo o provisionalidad de la DIAN en detrimento de los ganadores del concurso de méritos. Eso es el encabezado de la sentencia. ¿Y qué fue lo que fue declarado inexequible? El último párrafo del artículo 36, que tiene dos parágrafos, un parágrafo transitorio, y que en el último párrafo dice: en todo caso, las listas de elegibles a que hace referencia el presente parágrafo transitorio no podrán utilizarse si el empleo público se encuentra provisto mediante encargos o provisionalidad. Estos cargos públicos deberán ser ofertados en una nueva convocatoria aplicando las reglas previstas en este decreto ley. Eso que acabo de leer fue declarado inexequible. ¿Sí? La decisión, único, declarar la inexequibilidad del tercer inciso del parágrafo transitorio del artículo 36 del decreto ley 927 de 2023. Aquí quiero recordar que este inciso tercero también fue, o está en la norma general. No, todavía hay que mirar cuáles son los efectos, pero yo creo que deberá ser declarado también inexequible en la norma general, que no era particularidad de la DIAN, hace parte de la norma general, y pues va a tener efectos no solo en las listas de la DIAN, sino pues en todas las listas de todas las entidades públicas. Síntesis de los fundamentos. Dice: la Sala Plena de la Corte Constitucional analizó dos demandas de inconstitucionalidad acumuladas dirigidas contra el tercer inciso del parágrafo transitorio del artículo 36 del decreto ley 927 del 2023. Según los demandantes, el acápite en cuestión viola los principios constitucionales del mérito y de la función administrativa, los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la función pública. Aquí está hablando de varios aspectos que son muy importantes, porque está diciendo que viola principios constitucionales, primero el del mérito, el de la función administrativa, y también está hablando de que viola los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a funciones públicas. Ustedes saben que de todas maneras hay una batalla por el acceso a los cargos públicos. Los cargos públicos, pues por el carácter democrático del Estado, pues tiene que haber un mecanismo para poder acceder a ellos. La sociedad cortesana pues ha hecho pues tradición, incluso aquí en Colombia está muy arraigado que, por ejemplo, si yo estoy trabajando en X entidad, antes de irme trato que mi hijo se quede ahí. Y entonces, si no hay concurso, pues yo voy y hablo y hago toda la gestión para que mi hijo o mi hija se quede allá. Esa es una forma. Otra forma es que pues llega un director y entonces dice: no, yo voy a hacer una especie de concursito aquí interno, y entonces con ese concursito interno voy a definir quiénes ingresan, y entonces ahí más o menos a los que saben, a los que se hace una pequeña publicación y se presentan algunas personas y hacen un concurso que no tiene ninguna validez frente a la Comisión Nacional del Servicio Civil. Otra manera ha sido también cuando hay que pagar una reforma tributaria. Entonces pagan una reforma tributaria
pues dando unos cargos en las entidades públicas. En general, esos han sido como los mecanismos por los cuales se ha utilizado la figura de la provisionalidad. O sea, que no tienen el mismo origen, tienen diferentes orígenes, por eso no puede hablar solo de una manera. Y el debate es el carácter público de los cargos públicos. Y ahí, pues, en las cifras que nos están dando, pues muestra la cantidad de gente que se presenta, más de 100.000, más de 200.000, gente diciendo, pues yo quiero acceder a los cargos públicos. Entonces el mecanismo que se plantea, pues, es el mérito. Hay una crítica también de alguien que dice que habla de la dictadura del mérito, en la medida en que se fundamenta solo en el conocimiento, y en ese planteamiento dicen, pues, que en realidad no debería fundamentarse en el conocimiento solamente, sino que debería fundamentarse en la ética. Y que entonces los exámenes deberían ser evaluaciones éticas, porque ante todo se necesitan personas éticas en el Estado para poder construir estados de transparencia. El conocimiento no garantiza la ética. Esa es una discusión que hay, ¿sí? Y entonces el planteamiento ahí es un examen ético que valore el 50% y el otro 50% ¿cómo? Y entonces dicen el otro 50% sería con la alea, o sea, con la suerte, al azar. Entonces, si hacen en ese planteamiento dicen 50% por razones éticas, y ahí quedaría unas personas, y esas personas se queden, entonces se hace un balotaje, y los que entren, porque en ese planteamiento se considera que ese es un mecanismo profundamente democrático, en el sentido de que todo el que tenga esos requisitos éticos, pues debería ingresar. ¿Y por qué ahí no se plantea el tema del conocimiento? Porque el conocimiento se adquiere en el trabajo. El conocimiento, una persona cuando llega, pues le exigen hay unos requisitos mínimos, un nivel profesional, un nivel de especialización, un nivel técnico, un nivel asistencial, que son herramientas básicas que tiene la persona para cuando ingrese pueda adquirir el conocimiento propio de la entidad que sea, y ahí pueda avanzar y pueda apropiarse de la entidad. Por eso hay un periodo de apropiación y de adquisición del conocimiento, del cual se habla de 6 meses, que es un periodo que se denomina periodo de prueba, ¿sí? Esas son discusiones teóricas que hay alrededor de eso. Pero lo de acá, pues ya lo que está diciendo la Corte, ya aterrizando, ya no es una discusión teórica. La Corte lo que está diciendo es, mire, está dándose una orden, ¿sí? Es una orden lo que está dando, ¿sí? Y así, a partir de un análisis que ellos hacen, y dicen que precisamente ese hecho, digamos, de que viole esos principios del mérito, a la función administrativa, de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a funciones públicas, es la razón, digamos, a que restringió el uso de las listas de elegibles para la provisión en periodo de prueba de los cargos ofertados que están siendo ejercidos con ocasión del nombramiento en encargos o provisionalidad. En su opinión, o sea, la de la Corte, el acápite demandado desconoció que la provisión de los cargos de carrera administrativa debía hacerse en razón del mérito, obstaculizó el acceso al empleo público de quienes superaron el concurso correspondiente y privilegió a quienes ocupaban los cargos de forma temporal. La Corte Constitucional absolvió 2 cuestiones preliminares al saber. 1, ineptitud. En este punto, la Corte concluyó que los cargos de las demandas acumuladas eran aptos, con excepción del cargo tercero por la vulneración de los principios de la función administrativa y del criterio de sostenibilidad fiscal de la Constitución, por cuanto no superó la carga mínima argumentativa requerida en razón a que se limitó a referir cuestiones prácticas relacionadas con actuaciones ineficientes, antieconómicas y sin sostenibilidad fiscal, sin traer a colación argumentos de índole constitucional. 2, cosa juzgada. Sobre esta cuestión se observó que no hay lugar a configuración de la cosa juzgada. O sea, ya había una sentencia, pero la Corte dice aquí no hay lugar
a configuración de cosa juzgada, material respecto de lo decidido en la sentencia C-331 de 2022, en tanto y en cuanto no existe identidad de objeto entre la disposición analizada en esa oportunidad y la que originó el análisis de constitucionalidad en el presente caso. Pues bien, el contenido normativo entre una y otra disposición no era el mismo. A raíz de lo anterior, la Sala Plena se preguntó si la restricción al uso de las listas de elegibles cuando el empleo público se encuentre provisto mediante encargo o provisionalidad, así como la realización de una nueva convocatoria con ocasión de dicha restricción, viola el principio del mérito y los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a cargos públicos. Para dar respuesta a la anterior interrogante, la Corte reiteró la jurisprudencia sobre el principio constitucional del mérito, el régimen de carrera administrativa, y se refirió a los sistemas especiales y específicos de carrera administrativa, en particular al de la carrera administrativa de la DIAN. A partir de lo anterior concluyó que el inciso tercero del parágrafo transitorio del artículo 36 del Decreto Ley 927 del 2023 es contrario al principio constitucional del mérito y a los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a cargos públicos. Para llegar a esta conclusión, aplicó un juicio de razonabilidad y proporcionalidad en su dimensión estricta, en el que advirtió que a pesar de que la disposición perseguía una finalidad imperiosa, ¿cuál era cuál? La de garantizar una continuidad y eficiencia del servicio que presta la DIAN, o sea, la curva del conocimiento, y es efectivamente conducente para alcanzar el fin propuesto, aquella no es necesaria en tanto existen otras alternativas que no comprometen las prerrogativas constitucionales en mención. Además, concluyó que es abiertamente desproporcionada porque el beneficio que otorga la medida a propósito de alcanzar la finalidad no es proporcional a la afectación de las mencionadas prerrogativas constitucionales. Pues la norma privilegia los nombramientos en encargo o en provisionalidad al punto de minimizar el principio del mérito, al debido proceso, al acceso a cargos públicos y además propiciar un tratamiento discriminatorio que beneficia a los ocupantes de cargos de forma temporal en detrimento de los derechos de quienes ocupan los primeros puestos en las listas de elegibles como resultado de un concurso de méritos. En concreto, la Corte trajo a colación las siguientes razones. Y aquí ya viene la última parte. Pues esto es un informe de prensa, no es la sentencia. Después podemos leer toda la sentencia. Dice, entonces, ¿dónde está precisamente las siguientes razones que la Corte trajo a colación? Primero, la medida desestimó el eje axial del mérito como forma de proveer los cargos públicos de carrera administrativa de la DIAN al permitir la permanencia indefinida en el empleo de quienes ejercen los cargos en provisionalidad o encargo. Segundo, desconoció la jurisprudencia constitucional sobre el carácter vinculante de las listas de elegibles, así como los derechos adquiridos de quienes ocupan los primeros puestos en ellas. Tercero, violó los presupuestos excepcionales y temporales exigidos por la jurisprudencia constitucional para la provisión de cargos en provisionalidad y encargo. Cuarto, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a desempeño de cargos y funciones públicas, pues además de que cambió intempestivamente las condiciones del concurso, privó a los aspirantes de la posibilidad de ocupar las vacantes. Quinto, también transgredió el derecho a la igualdad en tanto y cuanto resulta irrazonable, desproporcionado y discriminatorio privilegiar la permanencia en el cargo de servidores que los ocupan de forma transitoria, en perjuicio de los aspirantes que superaron el concurso de méritos respectivo. Sexto, ocasionó la destinación de recursos públicos para la realización de un concurso de méritos para ofertar vacantes, desconociendo que sobre ellas ya existen listas de elegibles vigentes. En suma, la Corte constató que de las más de 10.000 vacantes definitivas, aproximadamente 5.600 cargos son ocupados por encargo o provisionalidad, pese a que se ha invertido más de 50.000 millones de pesos en la realización de los concursos. Es palmario el esfuerzo institucional y presupuestal que demandó la realización de los concursos, sumado al impacto real de mantener los cargos vacantes o interinidad, muestra que la medida no es razonable y genera un retroceso injustificado, sobre todo en términos de mérito.
Así advierte que, como consecuencia de las declaratorias de inexequibilidad, la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales, a partir de la fecha, debe proveer los cargos ofertados utilizando en estricto orden de mérito las listas de elegibles que además están próximas a ser constituidas como resultado del concurso de méritos. Esa es la sentencia, o el resumen de prensa de la sentencia. Hay un salvamento de voto que es más largo, ese sí no lo voy a leer, donde pues está cuestionando la sentencia y dice que podría mantenerse como está, pero pues ¿por qué no lo voy a leer? Porque eso queda ya más para un trabajo académico, porque eso es una votación la que decide, y ya la jurisprudencia pues entra, es la jurisprudencia que ganó por mayoría. Entonces la otra, pues el salvamento de voto simplemente queda es como una constancia. Por eso no lo voy a leer. Al respecto, ya en concreto, ¿qué tendríamos en el caso de la DIAN? La DIAN ha presentado un comunicado donde dan un informe de 702 cargos que están en este momento para posesión de compañeros y compañeras que superaron el concurso. O sea que en este momento se acercan 702 posesiones. Sobre el uso de las demás listas, hay que esperar a ver cómo, digamos, cuántas listas son. Por ejemplo, tenemos informes que hay una lista de jurídicas que son como 500 cargos. Todas las listas son 500 cargos. También hay una lista de fiscalización aduanera, o de fiscalización en términos generales, creo que es. Pero creo que esa información la vamos a recoger más adelante, porque precisamente ahí necesitamos hacer una revisión que todavía no hemos hecho de cuántos cargos faltan por nombrar y y en qué áreas son, porque esos cargos son en lo que fue convocado. Las áreas que no fueron convocadas pues no tienen ningún riesgo en este momento, ¿sí? De que pierdan la provisionalidad o que pierdan el encargo. Incluso podríamos decir que con el uso de las listas actuales a fondo, todavía no estarían yendo más allá de los 702. Es muy probable porque todavía hay un número de vacantes importantes. Precisamente la DIAN, en una reunión que tuvo con la Comisión Unificada Sindical, nos manifestó que tiene un proyecto para convocar a concurso donde hay 700 cargos de personas que se pensionaron, que están vacantes en este momento, y 1.300 cargos, digamos, pues de la carrera, ¿sí? O sea, para un total de 2.000, que sería como el proyecto general de la convocatoria. No sabemos si esto va a variar. Creemos que no debe cundir el pánico en este momento. Por ahora, lo único cierto de posesiones son la llegada de nuestros 702 nuevos compañeros a unas áreas en las cuales pues van a perder el trabajo 702 compañeros que están en la provisionalidad. Eso es lo que tenemos hasta ahora y hay que esperar porque porque siguen habiendo vacantes, entonces hay que esperar cómo se da este proceso. Y esa información pues tenemos unos derechos de petición para presentarlos, que fue una reunión que tuvimos ayer de Junta Nacional, unos derechos de petición para presentarlos a la Comisión Nacional del Servicio Civil para poder mirar cuánto falta por nombrar de las listas de elegibles, y unos derechos de petición a la DIAN para poder mirar exactamente cuántas vacantes son las que tiene la DIAN para poder hacer el comparativo. Nosotros creemos que, y la misma DIAN lo reconoce, que hay unos elementos que son importantes en este cambio, todo el tema de derechos humanos que está ahí, con las acciones constitucionales afirmativas, en los casos de los prepensionados, que ya es una información que la tiene la DIAN en este momento. La DIAN ya sabe cuáles son las personas que están en ese régimen de prepensionados. Eso no, porque lo ha solicitado varias veces y porque todas las personas que están ahí han informado a la entidad.
El segundo es el caso de las personas discapacitadas o con enfermedades catastróficas, que es una información que también ya tiene la DIAN. Y el tercer caso, que ya es un caso más polémico, y es en el caso de los padres y madres de cabeza de familia. ¿Por qué digo más polémico? No por el derecho en sí mismo, porque es un derecho claro en el caso de esa protección constitucional para padres y madres cabeza de familia, sino porque mucha gente no tiene claro qué significa ser padre cabeza de familia y madre cabeza de familia. La DIAN debería hacer una capacitación al respecto, porque sucedió en el concurso de la Fiscalía, donde no fueron convocados ni prepensionados, ni discapacitados o con enfermedades catastróficas, ni padres y madres cabeza de familia, pero ya después del concurso o después de del examen, la Fiscalía inició una investigación porque muchas de las personas que se habían inscrito como padres o madres cabeza de familia no cumplían ese requisito, ¿sí? Entonces creo que es un tema de conocimiento. En el caso de la DIAN también ha ido, ha planteado como cierta protección también para quienes tienen el fuero sindical, pero de todas maneras esto es una protección residual, porque ya la Corte ha dicho que quienes tienen fuero sindical no necesita hacer un levantamiento del fuero para poder nombrar a una persona, a un compañero o una compañera que haya superado el concurso por la vía del mérito. O sea que ahí esa es una situación que más es una voluntad política que una, digamos, una expresión del desarrollo constitucional que ha hecho la Corte, en el cual la Corte sí ha hablado de la protección especial que merecen estos cuatro ítems que ya mencioné, o estos cuatro estándar de personas que sean prepensionadas o sean o estén en discapacidad o enfermedad catastrófica, o padres y madres cabeza de familia. Eso es en términos generales la situación en que está ahí. Nosotros lo que llamamos a todo el mundo es a seguir estudiando, seguir esforzándonos, seguir trabajando en los temas, y por esa medida vamos a avanzar. De hecho, muchos compañeros y compañeras ya han avanzado, han logrado superar el concurso, muchos compañeros y compañeras nuestras. Seguir estudiando para el concurso porque pues, la competencia es fuerte, ¿sí? Entonces ahí tienen nuestro compromiso con todos ustedes, compañeros y compañeras, para que se preparen, para que avancen en la carrera, para que logremos precisamente superar este escollo y este reto que nos da la vida, ¿sí? Y frente al cual, pues la única manera es estar preparados, y por eso, pues el libro, por eso también ya creo que Jenny envió un segundo cuestionario que hicimos con 200 preguntas, que es un cuestionario que tiene que ver con todo el tema aduanero, pero vamos a seguir trabajando con otros cuestionarios sobre el tema tributario, sobre los procedimientos, sobre la fiscalización, sobre el régimen sancionatorio. Eso pero pues es un trabajo complejo, por eso no se pueden enviar así como tan rápido. Pero por ahora tendríamos ya el segundo simulacro, porque ese es un simulacro, y estamos preparando un tercero. En eso hay que reconocer, en el primero hay que reconocer el papel que hizo Jaime Fernando Aguilar, en el segundo, pues el papel que ha hecho nuestro compañero Jorge Mario, ¿sí? En el sentido, pues, de construir las preguntas, y ahí seguiremos avanzando, ¿sí? Cuando hagan esos simulacros, por favor, hacerlo como si fuera un examen. O sea, es un simulacro. Entonces hay que sentarse como uno se siente el día de la prueba, porque también hace parte ese ejercicio de estar 4 o 3 horas sentados en un sitio contestando un examen, ¿sí? O sea, tenemos que ejercitarnos de todas maneras y tenemos que mentalizarnos también para el examen. Asumámoslo con tranquilidad. A mí me han llamado pues compañeros y compañeras pues muy afectados,
entendemos la situación, ¿sí? Pero aquí la única manera es prepararnos, no es más. Esa es la pelea que tenemos que dar, esa es nuestra lucha, ¿sí? Y de todas maneras este año vamos a ver cómo sale la convocatoria, si es así como está planteada, o si hay algunos cambios precisamente producto de la sentencia. Todo eso no lo sabemos hoy, no tenemos esa información y tampoco queremos especular. Entonces, en la medida en que tengamos un relacionamiento con la DIAN y tengamos la información, pues ahí hay unas luchas que damos también, pero esas luchas están unidas también a los cupos que haya, al número de personas que estén en las listas de elegibles, ¿sí? Todo eso está, digamos, interrelacionado. Entonces, por eso no, desde ya no, nosotros no podemos dar orientaciones incorrectas o echar cuento o echar carreta porque nunca lo hemos hecho. Siempre hemos, y creo que por eso es que mucha gente está con nosotros, porque hemos trabajado es con la verdad, con los hechos, con la racionalidad, con la constitución, con las leyes. No estamos haciendo tiros al aire y precisamente por nuestro carácter en una relación legal y reglamentaria, porque estamos obligados a no solo actuar como ciudadanos, sino a cumplir la constitución y las leyes. Entonces, sobre esa perspectiva es que hemos desarrollado toda esta discusión en estos temas precisamente del concurso de méritos, que pues ha permitido un avance en la carrera, pero también pues una transformación, o sea, plantea una transformación en cuanto a las personas que están en la DIAN. Y también tenemos otra propuesta, que eso quedó en el acuerdo número 7 de la última negociación sindical, donde estamos ahí con la Comisión Unificada Sindical. Nosotros previendo pues que aquí hay que actualizar las plantas, si bien es cierto, avanzamos profundamente con la decisión política que tomó el gobierno pues de haber duplicado la planta de personal y haberlo incluido en la reforma tributaria que en ese momento pues aprobaron el Congreso, que ahora no quiere aprobar nada. Pero esa decisión política que significó haber incluido eso en la reforma tributaria se supone que debe tener unos efectos en el recaudo, y entonces ya la prensa está especulando y está diciendo que no tienen los efectos que se planteó, porque acuérdense que dentro del pensamiento neoliberal lo que se busca es reducir las entidades al máximo. Por eso aquí duramos tantos años y tantas peleas tuvimos que dar para que se ampliara la planta de personal. Y entonces los neoliberales pues están revisando permanentemente cuál ha sido el efecto de los nombramientos de las nuevas personas que han llegado a la DIAN y cuáles han sido los efectos en el recaudo, ¿sí? Y en la lucha contra la evasión y el contrabando, porque ese fue el argumento que se dio en el Congreso de la República. Esa es una situación pues que hay que tenerla siempre en cuenta y las personas nuevas y sobre todo para quienes vienen de otras entidades, porque esta entidad es una entidad que tiene unos estándares por encima. O sea, la DIAN es una entidad que tiene unos estándares por encima de casi todas. Yo diría que por ahí de pronto las superintendencias nos equiparan digamos, en la calidad del trabajo, pero el estándar que tenemos en la DIAN es un estándar bastante alto. Tenemos un problema, y es que la productividad está unida a los sistemas, y mientras no nos resuelvan el problema de los sistemas, pues tampoco podemos hacer maravillas. Pero sí tenemos ese reto que hay que tenerlo siempre en cuenta, porque es el reto que ha definido la ampliación de la planta. Entonces, resulta que en la norma se establece, y ahí fue el acuerdo, que cada 2 años se deben revisar las plantas de personal para mirar si realmente tiene el personal que tiene. O sea, que no nos pase lo que nos pasó a nosotros, que tuvimos un rezago de tantos años que en un momento dado fue necesario ampliar en 10.000 cupos para poder fortalecer y poder mantener un estándar internacional. Entonces, tenemos esa esperanza, que la DIAN haga el estudio de si el personal que tenemos es suficiente o si ya en este proceso se necesitan más personas. Y si eso es probable,
Entonces ahí tendríamos una propuesta a la DIAN en la cual buscaríamos, pues lo que hemos siempre buscado, garantizar pues el mérito y el compromiso de la carrera administrativa con todas las personas que superen el concurso, pero también garantizar un espacio para los compañeros y compañeras que están en estos regímenes especiales de protección constitucional y más allá. Eso es un tema importante, pero está sujeto a si se da el estudio o no. ¿Sí? Eso no sabemos. Es un compromiso que tiene la DIAN, que ese estudio lo hará en el 2025. Nosotros consideramos que ese estudio debe ser un estudio comparativo. No se necesita, pudimos demostrar, por ejemplo, que el último estudio que hicieron con la plata del BIT dio prácticamente los mismos resultados que habían dado estudios anteriores que los había hecho la propia DIAN sin ningún costo externo y simplemente a partir de un análisis comparativo. ¿Sí? Y pues porque el análisis comparativo nos permite hacer un estudio más rápido, eficiente y tener resultados pronto, porque pues, tenemos una inminencia precisamente para que esto se resuelva. Eso sería como la otra perspectiva que tenemos, pero nosotros simplemente lo que decimos es, compañeros, centremos en el estudio que nosotros nos encargamos, y hablo nosotros en el sentido de liderar el proceso, pero es con el acompañamiento de cada uno de los afiliados y afiliadas, de gestionar el proceso para ver si tenemos ese estudio y ese estudio nos permite, digamos, avanzar. La propuesta que nosotros hicimos fuera que se avanzara en 1000 cargos en el año 26, 1000 en el año 27 y 1000 en el año 28. Pero pues yo no sé si todo eso salga. Lo que sí es que necesitamos el estudio y ahí nos irá dando el proceso y ahí también nosotros estaremos interactuando.